La reforma educativa tiene una implicación de manera general, no solamente para los trabajadores del apartado B, los trabajadores que laboran al servicio del Estado directamente para la Secretaría de Educación Pública, sino también tiene una implicación para los trabajadores que son docentes, tanto de los municipios como de los gobiernos de los estados, en donde allí hay otros artículos que tienen relación con este tipo de cuestiones, que son los artículos 115 y 116 de la Constitución. Y luego, por otro lado, de manera particular, lo que implica para los trabajadores de organismos descentralizados, en donde el régimen laboral que se aplica es del apartado B, perdón, del apartado A. En este sentido, lo que habrá que estar tomando como elementos es precisamente esta consideración, que me parece que es la parte básica que habría que entender, la reforma del artículo 73 de la Constitución, que crea la figura del servicio profesional docente y que efectivamente da la base para la configuración de esta ley del servicio profesional docente. Habría que señalar sobre todo de que la creación de esta figura del servicio profesional docente prácticamente trae como consecuencia que los derechos que se tenían, y digo así con este énfasis, en el artículo 123, se pasan al artículo 3º y se pasan al artículo 73 de la Constitución, y obviamente son de los elementos que tenemos que estar revisando. Obviamente lo que tenemos que estar observando precisamente de que esta reforma constitucional ocurrió precisamente el 26 de febrero del año 2013. Estamos precisamente a más de 2 años en la que se dio esta reforma constitucional y hay una cuestión muy importante en esta figura, que precisamente se establecieron 2 transitorios, el primero y sexto. El primero estableció que el decreto entraría en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial, y esto ocurrió el día 26 de febrero del año 2013. Quiere decir que la reforma educativa entró en vigor precisamente el 27 de febrero de 2013. Pero lo más importante que habrá que llamar la atención es lo que establece el sexto transitorio de la reforma constitucional. Ustedes pueden checar precisamente en la Constitución, en el transitorio que da este tema, y en donde establece claramente esta disposición en la que se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. Obviamente aquí lo que habrá que señalar es de que hay algunas normas, diríamos la Ley Federal del Trabajo o contratos colectivos de trabajo que están en las mismas condiciones, pero todo lo que se oponga precisamente a la reforma educativa obviamente queda derogado de facto. Lo que vemos que uno de los principales aspectos que en el concepto se van afectando es precisamente el tema de la bilateralidad. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del derecho laboral? Es decir, la diferencia entre lo que es el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho laboral. Aquí el tema es de que, y lo hemos denunciado desde que ocurrieron estas reformas, es que prácticamente convierte al trabajador con derechos humanos de bilateralidad y desaparece la bilateralidad en estos 4 puntos. Todo lo que tiene que ver con el ingreso, todo lo que tiene que ver con la promoción, que es el tema escalafonario, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, que son los exámenes para tener derecho en un momento a la estabilidad en el empleo, y todo lo que tiene que ver con la permanencia, el trabajador no se puede meter. El trabajador no tiene ningún tipo de incumbencia en este tipo de cuestiones, y entonces la reforma educativa lo que trae como consecuencia es la principal agresión, es el que convierte al trabajador en un objeto. Es decir, finalmente ya carece de derechos y ya no hay un contrato en donde se puede establecer los derechos del trabajador y los derechos del patrón. Aquí solamente se establecen los derechos del patrón como tal, en estos 4 aspectos, y obviamente nos dejan otros aspectos como pudieran ser vacaciones, primas de vacaciones, a lo mejor con jornadas de trabajo, cuestiones así en donde se opera la ley laboral, pero estos 4 aspectos finalmente son cancelados. Ahora, un aspecto que me parece a mí muy delicado
es precisamente el tema de que anula también la bilateralidad colectiva. Es decir, en este sentido, los sindicatos no tienen ya ninguna injerencia en estos 4 aspectos que estamos comentando y de facto anula la bilateralidad de las relaciones laborales en esos 4 puntos. Lo que observamos como fenómeno es de que el sindicato desaparece y el único que puede imponer condiciones de trabajo es la propia Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, que son los que fijarán unilateralmente las condiciones en los temas de conservación del empleo sin la intervención sindical. Ahora el nuevo secretario de Educación Pública habla de diálogo y no sé cuántas cosas, pero uno de los elementos que obviamente se están poniendo en tela de juicio es de que derechos fundamentales que tienen que ver con el tema laboral han desaparecido. Yo lo que les quiero decir es de que yo puedo afirmar que esta reforma educativa es mucho más lesiva que las reformas que se hicieron en materia laboral. En materia laboral, cuando ocurrió esta reforma el 30 de noviembre de 2012, lo que creó fueron muchos contratos temporales, contratos a prueba de capacitación inicial, de labores discontinuas, cortaron los salarios caídos, en fin, hubo un debilitamiento en cuanto al tema de la estabilidad del empleo. Pero en el tema de la reforma educativa, lo que ocurre es que desaparecen los derechos laborales en materia individual y colectiva en el aspecto de la bilateralidad. Uno de los elementos más importantes que se logró cuando se dio la discusión del 123 constitucional y demás fue el tema precisamente de la bilateralidad, que es lo que desaparece. Entonces, obviamente, al quitar, hacer a un lado al sindicato como tal, pues obviamente no hay derechos laborales. ¿Cuál es el derecho más importante para los trabajadores? El derecho colectivo, porque el derecho colectivo genera derechos individuales. Y obviamente este elemento me parece que es muy importante. Habrá que señalar un aspecto muy importante, porque obviamente de facto, lo que digo de facto porque ustedes van a ver su librito del contrato colectivo de trabajo y las cláusulas no han desaparecido, están allí, pero finalmente ya no tienen un valor jurídico en estos 4 aspectos, en lo que tiene que ver con el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Yo les quiero decir que esta no es la primera vez que ocurre en nuestro país una situación de esta naturaleza. En 1980 ocurre una primera agresión precisamente para trabajadores de la educación en materia universitaria. En ese tiempo, en 1980, los trabajadores universitarios les aplicaba el 123 de la Constitución y una decisión de Estado, no sé si ustedes algunos habrán recordado, si estaban siguiendo ese debate, que querían crear el apartado C del artículo 123 constitucional. Lo que hicieron fue trasladar los temas universitarios en materia de ingreso, en materia de promoción, en materia de permanencia del empleo, a la fracción séptima del artículo 3º de la Constitución. Es decir, ya hay un primer antecedente en donde en materia de condiciones, en esos 3 aspectos, esos 3 aspectos, es la universidad la que puede estar decidiendo este aspecto. Esto es muy importante porque obviamente al quitar la validez de estos 4 aspectos, obviamente la consecuencia es que trae la anulación del derecho de huelga, porque obviamente al no haber un sustento del contrato colectivo de trabajo, si se emplaza huelga por cláusulas que están derogadas constitucionalmente, obviamente van a declarar pues no solamente la inexistencia de la huelga, sino que ustedes que puedo afirmar conocen las características de la huelga. Hay un artículo que es el 923. El 923 dice que no se dará trámite a un emplazamiento a huelga cuando no cumpla con los requisitos del artículo 920. El 920 plantea 5 requisitos que debe cumplir un pliego de peticiones: dirigido al patrón, señalar las peticiones, como puede ser incremento de salario, como puede ser revisión del contrato colectivo de trabajo o violaciones al contrato colectivo de trabajo, como pudiera ser el caso. Pero se habla de una hora y establecimiento de la huelga y después el objeto de la huelga. El objeto de la huelga obviamente debe estar validado con lo que establece la propia norma. Y a mí me parece que este tema es muy delicado porque las consecuencias laborales en los derechos de los trabajadores son de consecuencias gravísimas.
así del tamaño como estamos planteando, porque está desapareciendo derechos individuales, derechos colectivos, contratación colectiva, derecho de huelga, en esos 4 temas: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Es decir, dejan los escenarios de la huelga para revisión de contrato, no se puede revisar cualquier tipo de contrato, me refiero en estos temas, o revisiones salariales o demás. Obviamente trae una afectación muy importante en cuanto a lo que es la estabilidad en el empleo. El artículo 123, apartado A, en el que establece de que el patrón que despida a un trabajador por haber formado parte de una huelga ilícita, formado parte de un sindicato o haber sido despedido justificadamente, tiene derecho a la reinstalación o a la indemnización. Obviamente esta nueva temática de crear nuevos planteamientos de causales de despido, más allá de lo que establece el 47 de la Ley Federal del Trabajo, cuando quienes conocen la Ley Federal del Trabajo saben que allí están las causales de despido justificado: no cumplir no acatar una orden, tener más de 3 faltas en un periodo de 30 días, etcétera, etcétera. Ahora, la Ley del Servicio Profesional Docente es como un anexo bis de la Ley Federal del Trabajo. Ahora los docentes tienen que revisar no solamente el 47 de la Ley Federal del Trabajo, sino las partes relativas de la Ley del Servicio Profesional Docente, donde indican más causales de cese. Por ejemplo, el no participar en el proceso de evaluación, el abandonar un examen, etcétera, etcétera. Son cuestiones en donde se generan más causales de separación para el trabajador, pero ahí hay una diferencia importante, porque en ese sentido todas ellas son sin responsabilidad para el patrón. Ahí no se tiene derecho a la reinstalación o al pago de indemnización o demás, sino que allí borra todo tipo de derecho. Incluso hay una discusión que yo tengo con algunos abogados patronales, porque ellos afirman que incluso desaparece el derecho de la prima de antigüedad, porque la prima de antigüedad es cuando se da un despido justificado, y aquí dicen que esto no es un despido justificado, sino es una terminación sin responsabilidades para el patrón en ese sentido. Entonces, aquí es muy importante, y les planteo estas 2 pirámides que había, la anterior y la pirámide legal que ahora existe. Del lado izquierdo ustedes podrán observar que en primer lugar estaba, yo le pongo el artículo 1 de la Constitución, porque el artículo 1 de la Constitución habla de los derechos humanos, habla del principio de progresividad, habla del principio por persona, que son aspectos muy importantes, y por supuesto del 123 constitucional. Pero en el mismo rango están también los tratados internacionales. Me estoy refiriendo al antes del 26 de febrero del año 2003. Abajo estaba la Ley Federal del Trabajo, y abajo de la Ley Federal del Trabajo estaba el contrato colectivo de trabajo. Ahora, ¿cómo se da el esquema en este momento? El esquema que se está planteando es que arriba del 123 y del 1 de la Constitución está el 3º y 73 constitucionales. Es decir, estos artículos que tienen que ver con el servicio profesional docente están por arriba del 123. A lo mejor algunos de ustedes habrán seguido la discusión que esos tipos ministros de la Suprema Corte de Justicia llevaron a cabo esta discusión. Yo presenté los amparos en casi todo el país, en 28 estados, y los 28 amparos que eligieron para revisar los temas fueron amparos planteados por mí y que fueron llegados a la Suprema Corte de Justicia. Y allí planteamos de que era inadmisible que los derechos laborales pudieran ser normados en una ley distinta a la Ley del Servicio Profesional Docente, a una ley distinta a la Ley Federal del Trabajo, y que ahora estuviera regida por la Ley del Servicio Profesional Docente. Los ministros de la Corte dijeron que mientras fueran estas disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la Ley del Servicio Profesional Docente tenía validez, y por tanto era posible que hubiera un régimen especial de excepción de los docentes, obviamente en su perjuicio, y entonces esto puso automáticamente el 3º y 73 de la Constitución arriba del 123 e incluso del artículo 1 de la Constitución, que habla precisamente de los derechos humanos. Y luego, lo que me parece más grave es que abajo de la Constitución pusieron a los tratados internacionales. Hay una jurisprudencia que establece
de que cuando hay un tema para dirimir los temas de interpretación, primero tiene que observarse la Constitución y luego los tratados internacionales, en contravención con lo que establece el artículo 1 de la Constitución. El artículo 1 de la Constitución pone en el mismo rango Constitución y tratados internacionales, y ahora han puesto a los tratados internacionales por abajo de la Constitución. Abajo de los tratados internacionales, si ustedes observan, primero está la ley del servicio profesional docente y luego abajo la ley federal del trabajo. Y luego obviamente abajo el contrato colectivo de trabajo, ya con todas estas, no solamente abolladuras, sino que han cortado aspectos gravísimos en ese sentido. Esta pirámide nueva que se ha configurado, obviamente plantea la gravedad en la que se encuentran los derechos laborales de los trabajadores en general. Hay una cuestión de que los amparos que presentamos, precisamente, esto fue a partir del 26 de febrero de 2013, presentamos varios amparos contra las reformas a la Constitución. Esos amparos procedieron, pero fíjense ustedes muy bien que hubo una reforma importante, hubo una nueva ley de amparo que se publicó el día 4 de abril de 2013. Estamos hablando de febrero cuando ocurrieron estas reformas. Marzo pudimos meter amparos, pero empezando abril ocurrió una modificación muy importante, porque a partir de esa fecha ya no es posible presentar amparos contra las reformas constitucionales. Dice que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado mexicano, fundamentalmente el PRI y el PAN? Que las reformas estructurales, todas las reformas estructurales, han significado reformas a la Constitución para que ahí se establezca una coraza y no haya posibilidades de que se pueda presentar un amparo. Obviamente, en los amparos que planteamos, se estableció que este artículo 61 era un artículo no solamente inconstitucional, sino inconvencional, es decir, contrario a los tratados internacionales, y estamos ahorita esperando de que la Suprema Corte de Justicia nos entregue la copia certificada de los expedientes y las tesis que se marcan en ese sentido, para estar acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que nos entreguen la documentación, tenemos 4 meses para acudir a esa instancia y estarnos quejando precisamente, entre otras cosas, contra esta reforma a la ley de amparo, porque impide a cualquier mexicano que pueda llevar a cabo un amparo contra cualquier tipo de reforma constitucional, como es el caso de la llamada reforma educativa, en donde presenta un amparo y dice el juez de inmediato es improcedente por la razón que estamos aquí señalando. Obviamente hay aspectos muy importantes que por supuesto que son contrarios a la Constitución, que son los tratados internacionales. Hay un artículo muy importante en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Habrá que recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos ahora, de acuerdo al primero de la Constitución, tiene el mismo rango que la Constitución, y dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos. Y fíjense, habla de varios derechos. Habla del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Por suerte, en la Convención Americana está establecido esta garantía, y son de las cuestiones que estaremos precisamente en su momento, y ojalá pueda el sindicato también estarse sumando a esta queja ante la Comisión Interamericana, porque obviamente está dejando sin defensa precisamente a los docentes. Hay otra disposición, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 5, que dice que ninguna disposición del pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. Obviamente, lo que están haciendo, derivado de la reforma educativa, es destruir derechos laborales, según dice la Corte que no, y obviamente, por supuesto, que será un tema que estaremos debatiendo ya en el ámbito internacional. Hay otro pacto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en donde dice claramente que no podrá admitirse restricción o menoscabo a ninguno de los derechos humanos fundamentales.
Habrá que señalar de que ahora con la reforma constitucional todo lo que tiene que ver con derechos laborales, todo lo que tiene que ver con derechos laborales son derechos humanos. Y obviamente una modificación de esta naturaleza, por supuesto que trae una afectación en ese sentido. Yo les presento algunas de las normas de manera general que se encuentran violentados de manera general, para que se den una idea a ustedes de la problemática de lo que está significando. Está, por ejemplo, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que es una carta que está suscrita por el gobierno mexicano. Incluso este documento aparece en el Diario Oficial de la Federación, y donde dice de manera clara que los estados se comprometen, reconoce que para facilitar el proceso de la integración regional latinoamericana es necesario armonizar la legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de los trabajadores sean igualmente protegidos, y conviene realizar los máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad. Pues aquí, yo no digo a partir de Peña Nieto, sino desde Felipe Calderón hubo esa clara intención de socavar los derechos laborales, y obviamente pues la muestra fue con la reforma que se hizo en su momento a la legislación correspondiente. Habrá que señalar que la Constitución, decíamos, establece una igualdad entre la Constitución y los tratados internacionales, cosa que obviamente pues tendremos que estar respetando. La propia Constitución, y me parece a mí que tenemos que estar planteando como reflejo de que no es posible, y esto no lo puede hacer nadie, ni diputados, ni senadores, ni ministros, ni un presidente de la República, el poder desconocer los derechos humanos. Es un tema fundamental de lo que esto significa. Ustedes deben de recordar que a partir de 2011 desaparecen las garantías individuales en la Constitución y ahora son derechos humanos. Y entonces, en ese sentido, habla de las características de lo que deben ser los derechos humanos. Deben ser derechos humanos universales. Es decir, ya ahora pareciera que a los docentes no se les aplica la Constitución, no tienen derechos humanos, se les hace a un lado bajo esta idea de que habiendo un tema de derechos humanos de los menores y los derechos humanos de los docentes, los derechos humanos de los menores están por encima de los derechos laborales de los docentes. Lo que nosotros estamos señalando es de que no hay una contradicción entre ambos derechos, porque los derechos laborales pueden traer como consecuencia una mejor atención a los menores, si se respetan condiciones de trabajo, estabilidad en el empleo, etcétera. Obviamente va a redundar precisamente en favor de los trabajadores. Entonces, no puede estar por encima ninguna disposición que vaya en ese sentido. Ahora, hay un tema muy importante del artículo 1 de la Constitución, que habla del principio de progresividad. Revisen ustedes su Constitución y habla que los derechos humanos deben ser universales, pero también deben de ser progresivos. ¿Qué quiere decir? Que obviamente cada reforma a la norma debe de ser para mejorar los derechos de los docentes, bueno, no solamente de los docentes, sino de las personas en general, y no para afectarlas. Y obviamente este aspecto también es muy delicado. El artículo 103 de la Constitución da facultades a los tribunales de la Federación, que son los jueces de distrito, tribunales colegiados, de que pueda presentarse un amparo cuando por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Aquí yo quiero señalar de que hemos presentado amparos casi en todo el país derivado de la aplicación de la reforma educativa, y yo les puedo decir que en el 90% de los estados, de los jueces, han admitido los amparos que hemos presentado, les han dado un recurso correspondiente, pero curiosamente el que presentamos aquí en la Ciudad de México por parte del Colegio de Bachilleres, el juez en menos de 24 horas lo desechó, diciendo de que no había una afectación a derechos humanos porque nos estábamos amparando, según ella, contra el Colegio de Bachilleres, y el patrón no puede afectar derechos humanos de los trabajadores. Ya tenemos algunos precedentes en favor
en el estado de Guanajuato, en Veracruz, en Jalisco, en donde esa determinación que asumió este juez se han echado abajo, pero lo que les quiero decir es de que los jueces tienen la obligación de que cuando haya violaciones a los derechos humanos deben de conocer este tipo de aspectos, pero sin embargo nos encontramos con una serie de distorsiones. Casi estamos por acabar, nada más estamos de manera muy general. Lo que he estado tratando de hacer es este paso de las violaciones a los derechos que se están dando, el tema de los tratados internacionales, pero también otro principio que me parece muy importante que ustedes conozcan, que es el principio pro persona, que se generó precisamente con el artículo 1 de la Constitución. Hay una jurisprudencia precisamente del año 2012 en donde dice que cuando exista una diferencia entre la Constitución y los tratados internacionales, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique menor restricción. Es decir, aquí finalmente lo que hicieron los ministros de la Corte no fue tomar en consideración los tratados internacionales, sino tomaron en cuenta solamente la Constitución, porque ellos establecieron la premisa de que en una Constitución no se pueden violar derechos humanos. Y obviamente al estar en la Constitución, pues no puede haber violación a los derechos humanos. Obviamente esa es una interpretación totalmente obtusa, interesada, política, que se estableció en su momento, pero que les puedo plantear lo que los propios ministros de la Corte en su momento acordaron de estos elementos tan importantes que son el principio pro persona. Entonces, lo que habrá que señalar es de que los métodos de defensa para poder combatir estas cuestiones son varias. Los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito, la propia Suprema Corte de Justicia, que yo ya no sé si son autoridades imparciales, a mí me queda claro que no, porque obviamente tienen un papel totalmente interesado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede acudir cualquier persona, pero obviamente la condición es de que se hayan agotado todas las instancias nacionales para poder acudir a la instancia internacional. Entonces, les digo, un grupo importante, miles de maestros, han agotado ya todas las instancias y estamos ya por acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si determina que hubo una violación a los derechos humanos, lo pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ella tiene la posibilidad de poder revocar precisamente estas disposiciones. Obviamente aquí es un tema de valorar si esto sirve de algo o no. Obviamente la justicia internacional es una justicia muy lenta, es una justicia que no se va a resolver en el año 2016 o 2017, y realmente lo que habrá que ver es de que una cuestión de esta naturaleza, el camino más rápido, más viable, obviamente es una reforma legal interna que pueda echar abajo esto. Yo les puedo decir, tengo yo la experiencia de un caso que yo estoy llevando ante la Comisión Interamericana. Yo soy asesor de las viudas de Pasta de Conchos. Esta tragedia que ocurrió en el año 2006, presentamos una queja en la OIT y en el año 2009 nos resolvieron favorablemente con cerca de 27 recomendaciones del Estado mexicano. En el año 2011 presentamos una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta la fecha todavía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncia. Entonces, obviamente, nos puede dar una idea de esta problemática. Obviamente aquí se trata de miles y miles de maestros y el planteamiento es que cuando se presente esta queja, pues pueda estar acompañada por las firmas de miles y miles de maestros de todos los estados con el fin de poder exigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este planteamiento. Esta sería la última lámina con la cual estaríamos concluyendo la presentación. En esencia, lo que observamos es de que la reforma educativa plantea una afectación grave a los derechos de asociación. Se vio en el convenio 87 de la OIT, porque desaparece el sindicato. En esa parte no se puede meter por ningún motivo, de ninguna manera, afecta a la bilateralidad individual y colectiva, la estabilidad del empleo, se impide obviamente el derecho de defensa. El trabajador, el docente, para enfrentarse a la estructura, tiene que hacerlo solo, sin la representación colectiva, y él tiene que hacer la defensa correspondiente de manera personal. Hagan de cuenta que van 10 personas y dice, ¿sabe qué? Solamente puede entrar el docente a presentar un recurso
dentro de los 10 días para que la propia autoridad lo pueda resolver. Entonces, realmente se está revolucionando en sentido contrario todo lo que se refiere a los derechos laborales. Entonces, lo que les quiero decir es que este es un tema de suma gravedad que no se puede llevar a cabo desde una institución, desde varias instituciones, una reforma a la reforma educativa o echar abajo la reforma educativa, sino que requiere una acción amplia, colectiva, a nivel nacional, que no solamente implique a los docentes, sino a los padres de familia, a la sociedad en general, porque obviamente lo que se está buscando con esta reforma, por supuesto que es privatizar la educación pública, lograr que los nuevos contratos que se vayan generando sean contratos temporales, sean contratos que no vayan generando derechos para los docentes, y obviamente pues es una reforma bastante grave que se plantea en ese sentido. Entonces, esta es la presentación que yo tengo para ustedes, y bueno, no sé lo que les ponga la mesa, y con mucho gusto puedo aclarar preguntas en relación a esta presentación y lo que esto puede implicar. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Ahorita los compañeros delegados son los delegados al órgano de gobierno del sindicato, representantes de todos los planteles, y ellos van a hacer algunas preguntas y planteamientos con respecto a la exposición que usted acaba de hacer, pero también dos cuestiones que tenemos pendientes. La primera, la situación de la demanda, no sé si la pudiera contestar de una vez. La demanda que tenemos en el juzgado, la queja que se pasó al tribunal del circuito, y cuál es el procedimiento que se está siguiendo en el caso de los profesores. Y segunda, estamos planteando la visión de llevar a cabo un paro, también cuáles son los alcances legales que tiene dentro de la organización, para que a partir de ahí se puedan hacer las preguntas pertinentes, a ver si con esto queda un poquito más claro. Bueno, voy a avanzar la primera parte, que se refiere a un amparo que se presentó. No tengo los datos exactos del número de compañeros, fueron 181 compañeros que presentaron el amparo correspondiente. Lo presentamos ante un juzgado de distrito sobre la valoración de que las afectaciones que se están dando son de carácter administrativo, y que el amparo, el único propósito que tenía, y eso lo explicamos ante uno de los jueces con los cuales pudimos hablar, es de que no estábamos nosotros cuestionando la reforma educativa, porque para cuestionar la reforma educativa esto se podría hacer solamente en un plazo de 30 días a partir del 26 de octubre de 2013. Ahorita ya no estamos en ese tiempo, y por supuesto que hay una serie de violaciones a los derechos de los docentes que tiene que ver con los tiempos que marca la ley del servicio profesional docente, de 3 meses de anticipación. El propio documento, no voy a explicar detalles por razones de estrategia, no cumple con los mínimos legales de cómo está dirigido, con qué se está sustentando, y lo que estábamos planteando los jueces es de que estábamos solamente atacando la parte de la forma de cómo se puede llevar a cabo esta cuestión, es decir, con la propia lógica de la ley del servicio profesional docente. Con esa lógica estábamos cuestionando mediante un amparo de que no estaban respetando sus propias normas. El juez de distrito se declaró incompetente, lo pasó a un juzgado laboral, y él en menos de 24 horas lo desechó. Presentamos nosotros un recurso que se llama de revisión, y actualmente ya un tribunal colegiado del circuito ya admitió nuestro recurso de revisión y está analizando precisamente esta disposición. Ya tuvimos una primera entrevista con el magistrado que está conociendo del proyecto, todavía no lo están analizando, pero nos dicen que en promedio alrededor de un mes podremos estarnos acercando para ver si ya están analizando el proyecto correspondiente. Obviamente nuestro énfasis es de que no estamos cuestionando la reforma educativa, porque no lo podemos hacer, no podemos echar abajo la reforma educativa por lo que ya dijo la Corte, y entonces estamos en esa fase. Curiosamente, uno de los compañeros que por alguna razón no quedó incorporado, el 182, presentamos un amparo aparte, usamos el mismo documento de amparo, lo presentamos ante un juzgado de distrito, el juzgado de distrito se declaró incompetente, lo pasó a un juzgado laboral, y el juzgado laboral admitió el amparo correspondiente. Y ahorita, en el caso del compañero, primero le negaron la suspensión definitiva, ya presentamos un recurso
de queja contra la negativa de la suspensión definitiva, es decir, cuando uno presenta un amparo, forzosamente, en la mayor parte de los casos, debe otorgar una suspensión para que mientras esté el juicio de amparo no pueda haber ningún tipo de afectación a los derechos de la persona. Están señalando una audiencia constitucional para analizar el fondo del asunto la semana que entra. Y entonces, curiosamente, el compañero que se me escapa su nombre, no sé si me recuerden, bueno, uno de los compañeros del 182 es el que su juicio está precisamente en curso correspondiente, y entonces estamos atentos a través del Comité Ejecutivo. Estaremos informando de los dos casos, el que implica a los 181 compañeros y el individual en donde se está siguiendo el curso correspondiente. La otra pregunta en cuanto a los escenarios de paro o demás, de lo que se pueda plantear. Yo lo que les quiero decir en cuanto a mi formación académica, durante más de 35 años yo he ejercido sobre todo en la materia laboral. Soy licenciado en Derecho por parte de la UNAM, tengo una maestría y un doctorado en materia penal y además un doctorado en Derecho en materia general. Mi inclinación por el derecho penal no crean que haya sido porque me guste el derecho penal, sino precisamente por mis compañeros sindicalistas que luego se meten en problemas penales. Por eso he estudiado el derecho penal para el efecto de evitar en lo posible que pueda haber problemas en ese sentido, y cuando los hay, estar allí en los ministerios públicos y en los juzgados para la defensa correspondiente. En ese sentido, un paro de labores, lo que puede tener en un momento determinado es simplemente el descuento a los salarios de la gente que haya dejado de laborar. Un paro de labores que signifique la ocupación de un centro de trabajo, por ejemplo, cerrar las puertas, poner unas banderas, poner una manta en donde se diga que el motivo del paro es en defensa de los derechos humanos laborales, etcétera, etcétera, obviamente eso constituye un delito. El delito es el delito de despojo. El delito también se puede constituir es que si hay personas adentro, pueden acusar de secuestro. Y obviamente a mí me queda claro y he observado que cuando estos movimientos son movimientos grandes, muy importantes, a veces no se aplica la denuncia penal. La denuncia penal siempre se la presenta como una manera de intimidación. Llegan notarios públicos a ver quiénes son los nombres de las personas que están allí, qué hacen ustedes ahí en la puerta, con qué derecho están ustedes impidiendo esta cuestión. Y obviamente lo que hacen es ese tipo de acciones jurídicos correspondientes, presentan la denuncia penal, y a veces la denuncia penal se para por alguna situación, pero a veces no. La denuncia penal puede estar siguiendo. No sé si ustedes han seguido en la prensa un tema muy reciente de los compañeros de Rodolfo Ruiz Aldaya, el compañero. Gracias. No sé si han seguido en la prensa la detención que ahorita tiene el secretario general del sindicato de SANDAC. Los compañeros de SANDAC, si ustedes revisan hoy el periódico de La Jornada, ahí viene una crónica de lo que ocurrió. Emplazaron a huelga, se decretó la inexistencia de la huelga y los compañeros permanecieron en posesión de las instalaciones. Derivado de esto, fueron acusados de despojo. Y obviamente el compañero está en la cárcel, y obviamente hay orden de aprehensión contra los dirigentes porque siguieron en posesión de las instalaciones sin haber una huelga de por medio. Entonces, obviamente ahorita hay una demanda importante a la opinión pública para que el compañero salga en libertad. La empresa dice, si renuncias al tema de la huelga y demás, pues a lo mejor te dejo en libertad, pero obviamente están ese tipo de elementos que se pueda estar planteando. Hay paros en los que se da, por ejemplo, el dejar de laborar dentro del centro de trabajo, no llevar a cabo la actividad, estar en su lugar y simplemente no llevar a cabo la actividad correspondiente. Ese es otro tipo de paro, pero si el paro trae como consecuencia en un momento determinado una afectación económica o demás, podría haber allí un tipo de generación de delito, tiene otro tipo de consecuencias. Hay, por ejemplo, algunos tipos de actos de protesta, como por ejemplo lo que llevan a cabo los pilotos aviadores, que son cumplir estrictamente con el protocolo, y cumpliendo con el protocolo hace que se prolongue mucho el tema de la operación, y eso hace que se encadenen una serie de factores o elementos que se pueden plantear.
El tema para poder evitar una cuestión de esta naturaleza es precisamente la huelga. Ya vimos que si ustedes, por ejemplo, empezaran la huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo en estos 4 aspectos: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del empleo, pues seguro que esa huelga, a lo mejor, ese emplazamiento a lo mejor ni siquiera le dan trámite, o si se estalla, la institución diría es que esto es motivo de reforma educativa, el artículo 73 de la Constitución, y no se diera trámite precisamente a un emplazamiento de esta naturaleza. Lo que muchos sindicatos a veces llegan a hacer, por ejemplo, han ocurrido despidos de dirigentes o despidos de trabajadores, pero eso no está en el contrato colectivo de trabajo. Y entonces lo que hacen los sindicatos es emplazar a huelga, por ejemplo, que se esté violando el tema de la capacitación, el tema de algunas cláusulas correspondientes, y por otras razones emplazar a huelga y obviamente poner en la mesa de debates, en la mesa de discusión, el tema por el cual se está yendo a la huelga, pero en el aspecto formal tendría que ser por otra razón, pero no por los temas que tienen que ver con la reforma educativa. Si ustedes lo hicieran en ese sentido y algún asesor, algún abogado lo consintiera, obviamente lo que estaría conduciéndose es pues empujar al movimiento, al desfiladero, y no se trataría de eso. Habría que buscar los mecanismos de cómo llevar a cabo, en su caso, si se decidiera por el emplazamiento a huelga, un tema en el cual hubiera violaciones a las cláusulas, pero aquí hay una condición que habrá que revisar. Hay jurisprudencia que no se puede emplazar a huelga por cualquier cláusula violada. Por ejemplo, que a 3 compañeros no les han entregado uniformes y a los 2000 si les entregaron uniformes, no se puede ir a una huelga en ese sentido. Tiene que ser una violación a una cláusula que tenga afectación mayoritaria para que pueda tener esa condición. Entonces, en ese sentido, la comisión correspondiente tendrá que revisar qué cláusula del contrato colectivo de trabajo pudiéramos encontrar. 2 o 3 cláusulas bastaría para que con base en ella se pudiera establecer un emplazamiento a huelga por un tema distinto, pero obviamente en la mesa lo que tendría que buscarse son, desde mi punto de vista, varias cuestiones. Por un lado, restaurar la bilateralidad, que es la bilateralidad individual y la bilateralidad colectiva, establecer mecanismos de cómo poder llevar a cabo algún escenario donde el sindicato no quede fuera, es decir, la representación que pueda hacer el trabajador con garantía de ser oído, vencido, por ejemplo, en estos temas de la evaluación, o por ejemplo lo de las evidencias que se están planteando, que tiene que uno que renunciar a la ley anterior y subir las evidencias. Obviamente pues es un tema bastante grave, en donde no hay ni siquiera derecho a amparo. El amparo, dice la ley, que solamente se puede presentar contra el primer acto de aplicación de la ley, cuando este momento en que son electos para hacer el examen, solamente se tienen 15 días para poder presentar el amparo. Pero por ejemplo, contra la cuestión de subir evidencias no se puede presentar amparo. Se puede presentar ya cuando haya un resultado en el examen, y contra el examen se debe presentar un recurso de inconformidad, y derivado del recurso de inconformidad se establece un juicio, y derivado de eso se puede presentar un amparo. Entonces es muy importante agotar todos los recursos legales, porque recuerden que son 3 momentos en los cuales se puede llegar al escenario en el que pueden ser removidos del lugar como docentes, o se les puede invitar a que se puedan jubilar. Entonces, mientras esos 3 etapas estén en litigio, obviamente pues no se puede consumar un tema de movimiento para los trabajadores, y lo que habrá que ver es, aún con las limitaciones que pueda plantear el derecho, es tratar a como dé lugar de estar pues impugnando este tipo de escenarios. Entonces, lo que les puedo decir en conclusión, bueno, la pregunta que se me está haciendo es de que un paro de labores que puede implicar una toma de instalaciones, evidentemente los primeros que pueden estar saltando son los que están en la puerta, y por supuesto que la representación del sindicato, aun cuando no esté presente, si el movimiento lo está impulsando el sindicato, pues por supuesto que la Secretaría General y el Comité Ejecutivo seguramente serán los primeros en ser citados, y obviamente pues hasta los que acordaron en la asamblea una cuestión de esa naturaleza. No sé si ustedes recordarán lo que ocurrió precisamente en el año de 1916, cuando ocurrió esta huelga que llevaron a cabo los electricistas, en donde paralizaron por 3 días la ciudad junto con otros sindicatos, y donde Venustiano Carranza emitió un decreto en el que aquel que participara, estuviera presente, escuchara y aprobara una huelga,
podría traer como consecuencia la pena de muerte, ¿no? Este decreto nunca se aplicó, pero lo que sí es que en materia penal, obviamente pues hay implicaciones en ese sentido. Difícilmente se puede llevar a cabo, de que sea un tema general que puedan llevar a cabo, pero con que detengan a 2 o 3 personas, me parece que puede ser en ese sentido muy indicativo. Yo les cuento como una anécdota. En 1988, yo siendo asesor del Sindicato Hospital Español, actualmente yo soy asesor del Sindicato Hospital Español, a los trabajadores le despidieron a su comité ejecutivo, y todo el comité ejecutivo lo despidieron. Entonces los trabajadores llevaron a cabo un paro de labores dentro del hospital. Bueno, días después nos llegó un citatorio a mí y a 61 trabajadores en el Ministerio Público acusándonos de intento de homicidio, sabotaje, despojo, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora lo puedo decir porque ya pasó mucho tiempo, no había estos aparatos fotográficos como los que hay ahora, y cámaras y demás, y me dijeron que si yo estuve ese día 26 de octubre de 1988 en el paro de labores. Dije, no, yo no estaba ahí, yo estaba en Tezuitlán, Puebla, y aquí tengo una constancia de un presidente municipal donde dice que esas horas yo estaba dándole una asesoría jurídica correspondiente. Pero bueno, ahora, pues obviamente no se pueden dar una circunstancia de esa naturaleza porque hay notarios públicos, fotografías y demás, entonces el escenario es mucho más complicado, y obviamente yo lo que diría, si es una decisión en ese sentido, pues obviamente tiene que ser pues con el apoyo de los estudiantes, docentes y demás. Por ejemplo, bueno, yo soy profesor de Derecho Laboral y Amparo en la Universidad Autónoma Metropolitana, y ahí lo que hace el sindicato es, se apoya a los estudiantes. Quien toma las instalaciones son los estudiantes, y entonces obviamente, bueno, los estudiantes pues con la fuerza que tienen, pues que los lleguen a separar de siendo alumnos, pues se la juegan, ¿no? Pero al menos dicen los sindicalistas, pues yo no estoy haciendo el paro de labor, lo están haciendo los estudiantes. Y entonces hay otro tipo de cobertura. Ahora con este tema de lo que ha ocurrido de Ayotzinapa, quienes han tomado las instalaciones han sido los estudiantes, como una manera de proteger el movimiento cuando los trabajadores están de acuerdo con este tipo de cuestiones. Serían mis dos comentarios en relación a estos temas, y por supuesto estoy abierto. Sí, compañero. Profesor, muy concreto, ¿significa que sí hay que subir las evidencias a pesar de que existe el recurso de revisión, o no hay que subir las evidencias? Porque si ya viene la fecha de cierre, que es el día 22, y el recurso de revisión, o el día 18 más bien, el recurso de revisión